Buenos días, hermano. Nos ponemos de pie, por favor, por reverencia a la palabra de Dios. Los que podamos nos ponemos de pie, a lo mejor algunos enfermitos, pero todos los demás sí podemos ponernos en pie. Vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de los Hechos, capítulo 4. Vamos a leer de los capítulos 23 al 31. Cuando lo tengan decimos amén. Amén. Vamos pues a dar lectura. Me siguen por favor con sus ojos. Dice la Escritura: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de tu siervo, de David tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra tu Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con todos los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado antes que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a nuestro Señor el Espíritu Santo que unja nuestros oídos y nuestro entendimiento. Bendito seas, Señor nuestro y Dios nuestro, que sumado a tanta bendición que ya he recibido, me permites el privilegio de leer con mis hermanos, de compartir la Escritura. Ahora rogamos a nuestro Señor el Espíritu Santo que en esta hora pongas atento nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, Dios, para que podamos discernir los dichos de tu boca que son para bien nuestro, y que seas tú el que dirige este tiempo. Dios, que yo te ruego que me uses conforme a tu propósito y que yo sea el primero que disponga mi corazón para obedecer y hacer conforme a tu dicho, porque así como lo cantamos, aquí estoy, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi boca, para que tú los uses, Señor, en gloria, para la honra y gloria de tu santo nombre te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Siéntense por favor, hermanos. Este pasaje que hoy nos corresponde nos habla acerca del comienzo de la persecución, del inicio de la persecución en las prisiones sobre la iglesia primitiva. Y lo hemos titulado El equipamiento para la iglesia. Así que este pasaje que habremos de analizar nos ilustra acerca de la oposición, la persecución y las prisiones que desde los inicios ha padecido la iglesia de Jesucristo. Y nuestra iglesia requiere de confianza y valor para predicar el evangelio. El estar aquí tiene un objetivo: consagrarnos al servicio. Hoy por la mañana nos decían que hay que permanecer pegados a la vid, porque solamente pegados a la vid daremos frutos, ¿verdad? Así que hay un objetivo general para la iglesia, que es la consagración al servicio y a la oración. Y este pasaje nos debe alentar para que formemos parte de estos equipos. Vamos pues a entender en un principio, el principio de este libro, el libro de los Hechos, nos habla en su capítulo 2 de los primeros bautizados en el tiempo del Pentecostés. En ese mismo capítulo, cómo era la vida de los primeros cristianos, cómo vivían, cómo compartían, partían el pan, trabajaban juntos, todo lo hacían juntos. Y en Hechos 3 pues vemos también los primeros milagros,
¿verdad? Pero en el capítulo 4 encontramos ya que comenzaban las prisiones, las amenazas y la persecución sobre la iglesia. La iglesia actual también más o menos se halla hoy en las mismas condiciones. A continuación veremos un informe verífico porque ya lo verificó el pastor y me dijo que estaba bien, y porque ustedes también lo pueden verificar cuando terminemos el servicio. Yo les puedo pasar la información de dónde la sacamos y hablemos primero de la iglesia, cómo se encuentra a nivel mundial. Primero hablaremos de la persecución de los cristianos. En Corea del Norte es el país que tiene el primer lugar en persecución de los cristianos, y en segundo lugar hallamos a Somalia, a Irak, a Siria, a Afganistán, Arabia Saudita, las Islas Maldivas, Pakistán, Irán, Yemen. Son países que tienen el segundo lugar en persecución sobre los cristianos, y en este país sabemos que también hay persecución. Eso hablando de persecución, pero vamos a hablar de los mártires. ¿Sí saben lo que es un mártir, verdad? Siria es el país hasta hoy, lo que va de este año, donde además se han asesinado cristianos. Ahí tenemos a 1213 mártires. En Nigeria tenemos 612 mártires. En Pakistán 88, en Egipto 83, en Angola 16, en Níger 15, en Irak 11, en la República Centroafricana 9, en Colombia 8. Esto nos alegra ya mucho, ¿verdad? El saber que nosotros estamos en este momento aquí reunidos y hay cristianos que están muriendo. Bienaventurados, dijo el Señor, que cuando Él venga o la muerte los sorprenda, los encuentre trabajando, ¿verdad? Ahora hablemos del crecimiento. Eso nos va a agradar un poco más. ¿Quién de aquí sabe cuántos habitantes hay sobre la tierra? 7,000, casi pegándole 8,000. ¿Cuántos millones creen que hay de cristianos en el mundo? 2,000 millones de cristianos. Una tercera parte de todo este número de habitantes conoce a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hablar de que en Nepal hay 1 millón de cristianos, en China 60 millones, en Burkina Faso, África 500,000, en Singapur 340,000, en la India 45 millones, en Vietnam 1.5 millones, en Berlín 1 millón, en Rusia 1,5 millones, y todos estos en su mayoría son bautistas, pentecostales y carismáticos. En Bangladesh hay otro 1.270.000. Esto nos da más o menos una idea de un estado general del cristianismo a nivel mundial. Quien guste, cuando termine la predicación, yo le puedo pasar esta información, porque antes que yo la enseñara aquí, nuestro hermano pastor la consultó y todo es verídico. Pero si hablamos que tenemos 2,000 millones, ¿cuántos faltan que conozcan la palabra de Dios? 5,000 millones. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo tenía razón cuando dijo: la mies es mucha y los obreros pocos? No dijo ninguna mentira, ¿verdad? Así que sin duda, al escuchar este informe, nos alegramos de que haya un crecimiento constante, ¿verdad? Esta iglesia también forma parte de esos 2,000 millones. Pues aquí, en esta iglesia, aunque ha sido paulatino, también ha habido crecimiento. En México debe haber crecimiento. Cuando venimos a este lugar por la mañana, los que tenemos la bendición de poder tomar el instituto, ¿con qué propósito lo hacemos? ¿Cuál es? ¿El venirse a parar aquí?
Porque ¿qué le predicamos a los que ya están convertidos? ¿El colgarse un título de maestro? Esa es la función con la que venimos. El que digan, mira, ahí va el maestro. Hubo alguien que un día me dijo, a mí dígame maestro. Y dijo, pues ¿a poco somos albañiles? ¿Verdad? No. La función de venir aquí, el propósito de que vengamos todos los días es equiparnos. Con ese propósito el Señor nos trae. Y no para que digan, yo soy Juan Camaney, en esta congregación nadie sabe más que yo, aparte del pastor. No es esa la función, hermanos. Créanme que cuando yo pensaba esto decía, es que nos estamos, con razón el Señor dijo, se están engordando como vacas. Vienen y se dan unos atracones de la palabra de Dios y sacamos notas y apuntamos y pasamos materias y nos dan diplomas y aprende y aprende. Pero ¿qué estamos haciendo por esos 5,000 que faltan? Yo no vengo a juzgar ni a señalar, yo hablo por mí, por mi persona. Y debo confesar que hace algún tiempo yo también dejé un poco ya el trabajo de evangelismo por causa de los problemas del trabajo, de tantas circunstancias. Y aparte también porque la gente se opone. Cuando uno les empieza a hablar de la palabra, ya vas a empezar. Y no sé cuánto les pase, pero al menos a mí me pasa que uno les quiere empezar a hablar. Ya vas a empezar. A mí dame trabajo, a mí dame dinero, a mí dame X. No me des eso. La gente tiene la mente y el corazón enfocados en este momento a otras cosas que a escuchar el evangelio. Pero nosotros tenemos la obligación de persistir, porque para eso fuimos salvados, en parte para servir a Dios. ¿Quién sabe, Hechos 1:8, que me pueda decir que se ponga de pie? ¿Quién se lo sabe de memoria? Porque ese es básico en la formación de los cristianos. Les voy a dar la pauta y ustedes lo siguen, dicen, pero recibiréis poder. Principia este versículo, el Señor Jesucristo diciendo, empiecen por su tierra, ¿verdad? Así que basados en este pasaje analizaremos y entenderemos cómo se inició el crecimiento, la persecución y todo lo que sucedió después. Analizaremos 3 medios portentosos que propiciaron el crecimiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El primer medio que propició el crecimiento de la iglesia es la comunicación. Dice ahí el versículo en 4:23 que cuando pusieron en libertad a los apóstoles, fueron y lo comunicaron a los suyos. Vamos a tener nuestra Biblia en todo el capítulo 4, porque todo aquello que comunicaron los apóstoles a los suyos tiene su base en el capítulo 4. Dice aquí que puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Los apóstoles comunicaron a los suyos las causas por las cuales habían estado en prisión y habían sido amenazados. Dice aquí que los acusaban en el capítulo 3, 6, 8, dice, por haber sanado a un cojo. Suena esto medio raro, porque habiéndoles hecho un favor, en vez de alegrarse a la gente, los puso en la cárcel. El discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, las autoridades religiosas habían escuchado el discurso acusatorio de Pedro, los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo, los saduceos. Dice, vosotros matasteis al autor y propiciador de la vida. Pedro enseña acerca de la resurrección. Esto resintió también a los saduceos, porque los saduceos decían que no había resurrección. También causó ira la conversión de 5,000. Ahí lo tenemos en el 4:4. Dice que los que oyeron se convirtieron
5,000. Nomás imagínense que predicásemos hoy y se convirtieran 5,000. Se reduciría el número de aquellos que faltan, ¿verdad? Una vez más, Pedro hace un señalamiento acusatorio a este grupo de políticos y religiosos que condenaron al Señor Jesús a la cruz. Esto les enfureció. Lo tenemos ahí en el 4:10. Dice: vosotros crucificasteis a Jesucristo. ¿Cómo se pondrían aquellos dignatarios? Porque Pedro y Juan no estaban ante cualquier tipo de gente, estaban ante las autoridades políticas y religiosas en ese tiempo. Otra causa también era que eran hombres del vulgo, así como yo comprenderé, gente con poco estudio, con poca preparación, pescadores, y decían: ¿estos de dónde hacen estas cosas? Si son pescadores, si son gente muy pobre, no puede ser otro más que Dios el que está mandando estas señales. Y aparte, traían al cojo con ellos, ya lo habían sanado y lo llevaban como prueba. Eso enfureció a aquellas autoridades. Las señales que presentaban eran irrefutables. Todos los argumentos, decían los judíos: ¿qué podemos hacer? Si estos han presentado señal manifiesta, no podemos negar lo que estamos viendo. Otra cosa también que comunicaron los apóstoles a los suyos, la intimidación, porque les dijeron: vengan para acá, tienen prohibido seguir predicando, no van a poder más. Y pues el interrogatorio también, porque los pusieron en medio a los dos. Imagínense ustedes a dos apóstoles con gente poderosa, intimidándoles, amenazándoles. Debe haber sido terrible para ellos. ¿Ustedes creen que les hubiera causado temor? Claro que les causó temor. Pero esto, el Señor Jesucristo ya se los había anticipado. Él no les dijo que iba a ser el camino fácil. Él les dijo: váyanse con cuidado, sean serpientes, prudentes como serpientes. ¿Por qué? Porque el trabajo de evangelismo ya ponía en riesgo su vida. Así que ahí también se sumaron los sacerdotes, la guardia del templo, los saduceos, los gobernantes, los ancianos, los escribas, Anás, Caifás y Juan Alejandro. Yo no me imagino aquel cuadro, o no me puedo imaginar con tanta gente poderosa cuestionándoles, amenazándoles, intimidándoles para que no predicaran el evangelio. Y aunque el tiempo fue poco en prisión y solo fueron amenazas, esto causó temor a los siervos de Dios. Así que nosotros, como iglesia de Cristo, como evangelistas, sabemos que este ministerio implica los mismos riesgos. Desde aquel tiempo hasta ahora, yo no tengo idea, no sé ustedes, cuántos han muerto, cuántos mártires ha habido, simplemente en el Coliseo Romano, por la predicación del evangelio. No sabemos, yo no tengo idea, pero con el simple informe que dimos al principio nos damos una idea. Si cada medio año matan a 1,300 en aquel país, yo creo que cualquiera de ustedes diría: tengo temor, ¿verdad? Alguna vez nuestro hermano Lorenzo nos informó de un hechicero que fue y lo amenazó allá en las congregaciones que tenemos en Durango. Lo amenazaron de muerte, un hechicero, porque el hermano fue y impuso las manos a un enfermo y sanó, y dijo: me estás quitando la chamba. Y fueron y amenazaron al hermano Lorenzo Cardona. En Veracruz, no se diga, habían estas personas que representan a los grupos étnicos, igual fueron a amenazar a nuestro hermano Mariano Hernández. No se diga en esta iglesia. Yo he escuchado a hermanos que dicen: en mi trabajo me dijeron que ya no predique el evangelio
porque si no me pueden correr o puedo perder mi trabajo. So pena de perder el trabajo, ya cállese. Yo recuerdo en mi último trabajo que tuve, había una persona que era protestante y siempre se la pasaba diciéndome, yo tenía un poco de autoridad ahí, y le dije, mira, si me sigues molestando, voy a hablar al personal para que te corran, ya no me estés molestando. Así es de difícil la situación ahora para predicar el Evangelio. Y se corre el riesgo ya no solo de perder el trabajo, sino que hasta lo golpeen. En Zacatecas también nos comunicaba nuestro hermano la semana pasada que hasta los han extorsionado. Pero pese a todo, a todas estas situaciones que se han presentado, las iglesias continúan sirviendo. Y si sabemos esto hoy, es porque esas iglesias se encargaron de comunicarnos la situación, no para lo que lo prediquemos, sino para que nos pongamos ¿a qué? A orar por ellos, porque lo que hicieron aquellos fue orar, a orar, y también formamos parte de este trabajo. Nada ha podido, desde aquel inicio de Hechos 4, nada ha podido detener el progreso del Evangelio, ni por amenazas, ni por intimidación, ni por persecución. Esta casa a la que pertenecemos, esta familia, tiene el emblema del servicio. ¿A quién le gusta servir? Levante su mano. Dios nos está viendo. Y decíamos en un principio, me vine a formar aquí, me vine a instruir. ¿Para qué? Para que yo dé lo que aprenda aquí, allá. Porque para enseñar aquí, yo veo que ya hay muchos dispuestos. Y sabemos que hay muchos dispuestos. Pero ¿quién dice, Señor? Yo voy. Yo voy. Eso es un poco más difícil. Perdón. Más difícil porque enfrentamos situaciones difíciles. Y si Dios ha sido propicio con nosotros, también tenemos que dar lo que hemos recibido a los que lo necesitan allá afuera. Vamos a ver el otro medio que Dios utilizó, y fue la reacción. Ya vimos la comunicación, vemos la reacción. ¿Cuál fue la reacción? Esa reacción consistió en una repentina oración motivada por el informe que habían dado Juan y Pedro. Esto está ahí en Hechos 24. Y esa sentida oración, yo creo que cuando la leemos, dice: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Aquí están exaltando la soberanía de Dios, al Dios creador, su poderío. Y aquí citan al Salmo 2, en el cual David hace mención de la inutilidad de cualquier rebelión contra Dios y sus planes. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Ustedes saben que cuando Dios determina cualquier cosa, nadie puede detener el propósito de Dios. A eso alude David cuando dice: ¿por qué se amotina la gente? ¿Por qué hacen grupitos? ¿Por qué quieren estorbar? ¿Podría alguien estorbar el plan de Dios? ¿Se ha podido hasta hoy estorbar el plan de Dios? Aquí alude al hecho de que al Señor Jesucristo lo crucificaron. El Señor, el Padre Celestial, dispuso que su Hijo fuera crucificado. Ni el mismo Señor Jesucristo, aun cuando oró, dijo: Señor, si es posible que pase de mí el cáliz, Él mismo no podía echar para atrás el plan de Dios, tanto que el plan se cumplió, ¿verdad? Así que, ¿qué es un motín? Es un grupo subversivo de personas que se rebela contra leyes o mandatos ya establecidos. Eso es un motín. Y pretenden
detener, anular o desvirtuar, pero nadie puede, sobre todo tratándose de Dios. En la oración de estos hermanos, oran así: Señor, tú eres soberano, tú lo ordenaste, tú lo mandaste, tú lo dijiste, y nadie va a poder detener tu plan. Esta oración es una oración ejemplar. Dice, porque se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron contra el Señor y contra su Cristo. Eso lo tenemos en Hechos 4, 26 y 27. ¿Y quiénes se reunieron? Decíamos en un principio: Herodes, Poncio Pilatos, los gentiles que eran los romanos, el pueblo judío, todos se reunieron a una. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado antes que sucedieran. Aluden al plan de Dios de salvación para el pueblo de Israel y para nosotros, ¿verdad? Esta afirmación alude al hecho de que Dios ya tenía planeado esto. Pero ¿saben una cosa? Aunque Dios lo planeó y los usó a ellos como instrumento, esto no los exime del delito de asesinato. Porque ¿a quién crucificaron? Al Hijo de Dios. Se tiraban el problema uno a otro. Dice Poncio Pilato, pues yo me lavo las manos. Y decía el rey Herodes, yo no puedo matarlo porque es día de fiesta. Pero finalmente crucificaron al autor y propiciador de la vida. Pero hablemos de la petición que hacían aquellos hermanos que estaban orando, que ante las amenazas y el peligro, ¿qué es lo que pedían? Pues pedían denuedo, pedían valor, confianza, entusiasmo. Eso es hablando humanamente. Pero solamente puede venir, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, que es quien dirige, quien guía y quien determina lo que va a acontecer. Y dice, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades, señales y prodigios. Así que en pocas palabras, estaban pidiendo la investidura del Espíritu Santo para poder llevar a cabo aquella gran comisión. Y vamos a repetir Hechos 1:8 de nuevo, porque esto tiene mucho que ver con el primer mandato que el Señor dio, principal a los apóstoles y que ahora también nos cubre a nosotros. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria. Llevémonos eso hoy, recordémoslo, para que comencemos, como les dijo el Señor, comiencen por su tierra. ¿Sí? Así que estaban pidiendo esa investidura, esa ayuda inmejorable que era la presencia del Espíritu Santo. Esta familia a la que pertenecemos, somos alrededor de 14 iglesias, también recibe comunicación. Cada mes, cada 2 meses nos llega informe de cómo se está desarrollando el Evangelio en otras naciones, en otras congregaciones en las cuales nuestra hermana Mirna y el grupo de Chihuahua ha habido en España también, en las iglesias de Nepal, de la India. Esta casa también tiene incursión y nos llegan informes de cómo va creciendo, las situaciones que van pasando y ese es un motivo para que intercedamos por ellos. Los que tenemos la bendición de poder orar temprano, antes de comenzar las obras del día, oramos por las misiones. Al menos yo divido en partes el mundo, y hoy esta semana pido por una parte del país, por una parte del mundo, esta por otra parte, por Europa, por Asia, cuando oro por la mañana, por los misioneros que andan por allá, que no sabemos las condiciones en que anden, pero que es un deber que tenemos de orar e interceder por ellos. Tenemos que tomar como ejemplo el sentir que tuvieron cuando escucharon el informe aquellos hermanos. Nadie se puso a maldecir, nadie se puso a decir vamos a rajárselas, vamos a volvernos contra ellos. Lo primero que hicieron fueron hacer oración
Los que hemos leído el Padre Nuestro, la oración modelo, el Señor Jesucristo exalta ahí en el principio la grandeza de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, exalta también su grandeza. Aquí también lo exaltan quienes oran. Y tenemos que tomar ese ejemplo. Comenzar nuestra oración antes que pedir, antes que exigir, porque hay unos que parece que le exigimos a Dios, no le pedimos. Vamos con humildad, con reverencia, reconociendo su grandeza, reconociendo que Él es Dios, y después ya nos soltamos a pedir, pero primero que sea intercesión. No pidamos para gastar nuestros deleites, cuando hay otros que en realidad están pasando hambre, están pasando necesidad, tienen que esconderse para poder comenzar a predicar la palabra de Dios. Hemos oído aquí que hay quien predican en las coladeras, aún hasta hoy. Hay países que rodean a Israel donde los cristianos se meten al drenaje profundo y ahí están predicando la palabra de Dios. Hay que orar por esos hermanos. Hace unos meses vino un hermano a predicar, un pastor de Toluca, y nos hablaba acerca de que él tenía la intención de evangelizar a Peña Nieto, no sé quién lo recuerde, y nos dijo: oren hermanos para que yo tenga la oportunidad de predicarle a Peña Nieto. ¿Creemos que puede pasar? Para Dios no hay nada imposible, pero ¿cuántos hemos orado por esa situación? Si usted dice que sí, Dios lo está escuchando. Si usted dice que no, Dios lo está escuchando, no es conmigo la bronca. Así que ¿cuántos hemos orado por él? ¿Verdad? Y que tenemos que acordarnos que Pablo dijo: a mí me fue encomendado el evangelio a los gentiles, pero también fue para llevar el evangelio a reyes y a sacerdotes y a gobernantes, a gente de una élite más alta. Nosotros no estamos diciendo que vamos a ir en este momento con esas élites altas, pero sí podemos ir con quienes nos rodean y también interceder. Aquí podemos exponer: hermano, fíjese que estoy evangelizando a mi patrón, estoy evangelizando a un compañero de trabajo, estoy evangelizando a un grupo. Oramos, porque ese es nuestro deber. Ayer que estábamos en el asilo, a nuestra hermana que le tocó predicar, le decía: usted tiene potencial para predicar, hermana, usted ya está buena para… No, hermano, ¿cómo cree? Yo decía lo mismo y yo no estudié para subirme aquí, créame, yo me puse a estudiar porque yo quería conocer la palabra de Dios. Cuando a mí me dijeron: Pedro es para subirse ahí, yo ya me quería ir de la iglesia. De verdad, me dio pánico y aún todavía, porque no pueden verme las piernas, pero sí se mueve esto. Pero esa es la función, ¿verdad? Así que le decía a esta hermana, porque aquí en el asilo han pasado milagros. Nuestra hermana Socorro Reyes y una hermana que no se encuentra en este momento fueron testigos de un milagro, de un ciego que recuperó la vista. Estábamos predicando, creo que yo estaba predicando, y iba la hermana cogiendo al ciego, uno que era ciego, entre las dos lo llevaban, y las dos iban llorando y no podían hablar. Y él empezó a decir: Señor, ya veo ese árbol, ya veo a esta mujer, ya veo aquello, ya veo el otro. Entonces las señales lo siguieron. ¿Por qué no siguieron las señales? No son de nosotros, las señales fueron tras nosotros. El Señor dijo: estas señales seguirán, ¿verdad? El pastor iba con nosotros y yo me acuerdo del gesto de mi hermano pastor. No movía los ojos, tenía su mandíbula trabada y veía otro hermano que ya no se congrega aquí, también se le salían los ojos. Dice: ese ciego recuperó la vista. ¿Por qué? Porque hubo quien dijo: Señor, yo voy, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi boca, yo te quiero servir. No vengo de banquero, vengo a formarme para formar parte no solamente de tu corte, sino de tu grupo de siervos. La palabra siervo es un rango muy altísimo que yo me siento indigno de que me digan siervo de Dios, mucho menos ministro. Pero no venimos con ese fin, sino venimos con el fin de servir a Dios. Pero recordemos también que aquellos primeros siervos comenzaron por su
casa, por su tierra. A veces escuchamos aquí: hermanos, oren para que alcance a mi familia, oren para que mi compadre o mi comadre o mi hermano o mi tía se convierta. Pero a nuestro alrededor tenemos vecinos. Vamos a comenzar por ahí. Aquí no corremos los mismos riesgos. Nuestro deber es formar parte, ya lo leímos 3 veces, de hecho es 1:8, de evangelistas y también de intercesores. Oposición, hermanos, siempre va a haber y siempre ha habido. Quizás nos amenazan con quitarnos el trabajo, o quizás nos corran. ¿Vamos a perder amistades? Sí, vamos a perder amistades. Quiero decirles que yo, antes de convertirme, no voy a platicar toda mi conversión, yo era borrachín. Y cuando me supieron cristiano, se me acabaron los amigos. Créeme que yo, cuando iba a la colonia donde yo me crié, mis amigos me reconocían y órale. Pero me supieron cristiano, todo se acabó. Y me da mucho gusto, porque un hermano, un amigo de esta iglesia, me cuenta por 1 millón de los que no quiero ya, si no me quieren a mí. Porque no quieren a Cristo, es difícil decir que los amo. Amo más a Dios, a mi iglesia, a mi familia en la fe. Recordemos otra vez que nuestro emblema es el servicio. Aquí dice nuestro logo: ser discípulos para ser discípulos. Así que no venimos a hacernos teólogos, ¿verdad? No venimos a sentarnos aquí: yo voy a ser mejor que el pastor, yo voy a ser mejor que aquel predicador. Ese no es el propósito. El propósito es que sirvamos a nuestro Señor, porque para eso el Señor nos salvó. Y vamos a ver el tercer medio, que es la respuesta de Dios. Esto a mí me da, no sé, mucho escalofrío cuando lo veo, porque dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ay. Se cumplía la promesa que el Señor Jesús había hecho a los apóstoles. Otra vez, Hechos 1:8, ya no lo sabemos. Dice: pero para el seguimiento de la obra del Evangelio era necesario la llenura del Espíritu Santo, la profecía dada a través de Joel. A través de Joel. ¿Quién tiene la cita de Joel? ¿A quién es? ¿Sí? Joel 2, 28, 29. ¿Sobre quién dijo? Sobre siervos y siervas. Una profecía se estaba cumpliendo. ¿Dios miente? Dios no miente. No es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Así que su promesa se estaba cumpliendo en ese momento. Y aquellos fueron embestidos del poder de lo alto, con un propósito. ¿Cuál era? Servir. ¿Y qué dice Marcos 16, 17 y 18? El Señor Jesucristo directamente hizo esa promesa. Dije: estas señales lo seguirán. Se cumplía lo que decía el Señor Jesucristo. En ese momento se estaba cumpliendo. Así que el Señor Jesucristo hizo esa promesa a los apóstoles, que respaldaría la tarea que ya había sido encomendada. Así que el Espíritu Santo se hizo presente con gran poder. El lugar tembló.
Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. En este caso nos dice que hablaron lenguas. Dice, fueron llenos. ¿Llenos para qué? Para llevar a cabo el propósito. Habían sido investidos con esa autoridad para que al poner sus manos sucedieran los milagros. Una vez equipados, retomaron el servicio con denuedo y sin duda las señales y prodigios que habían pedido se cumplirían, y de eso hay registro aquí en la palabra de Dios, en todo el libro de los Hechos, porque hay quien le ha dado a llamar a este libro los Hechos del Espíritu Santo. Vemos entonces que aquella investidura que Dios dio rendiría muchos frutos, y ha rendido frutos hasta el día de hoy. Indudablemente, también nosotros necesitamos esa respuesta cuando oramos, porque decimos, ay, mañana. No sé si les comenté en la última predicación acerca de un hermano que le daba por ir a evangelizar a los hospitales. Yo también ya alguna vez fui a los hospitales, pero este hermano vio a una persona vendiendo chicles afuera del hospital y dijo, cuando salga lo evangelizo. Cuando salió ya estaba muerto. Un coche se brincó a la banqueta y lo mató. Imagínense el pesar de este hermano que dijo, por no haberlo hecho cuando Dios me lo demandó. Yo tenía un amigo jovencito y yo siempre le hablaba, pero era muy renuente a sus vicios y a sus problemas. Y un día iba determinado, dije, ahora sí lo voy a agarrar. Y le pregunto a su padre, oye, ¿dónde está tu hijo? Se mató el sábado, aquí en Tepalcapa, se partió el carro a la mitad. En ese momento sentí mucho pesar, le hablé a la pastora y al pastor, hermanos, me siento culpable. Y es por dejar las cosas para mañana, para pasado. Así que la promesa que el Señor dio acerca de su Espíritu también nos alcanza a nosotros. El Espíritu Santo tiene autoridad para repartir entre nosotros todos los dones. ¿Qué dice 1 Corintios 12, 9 y 10? Aquí nos estamos enterando de los dones ministeriales y de los dones espirituales. Los dones que Dios da para cumplir un ministerio son las señales que seguirán a todo aquel que quiera enrolarse en el servicio. Dios hizo esa promesa para respaldar nuestro ministerio, pero tenemos que comenzar a caminar nosotros. Dios no nos va a ir empujando, Dios nos va a respaldar. Ya me lo termino para que no se me duerman. Dios nos va a respaldar. Tú ve y ven, pon tus manos, tú ve y ora, tú ve y evangeliza, yo te respaldo con esos dones. Hoy es prioridad, hermanos, hoy es prioridad para los hijos de Dios pedir la llenura del Espíritu Santo, de ser investidos del poder de lo alto, para iniciar el evangelismo los que no lo hemos hecho, para continuarlo los que lo dejamos de hacer, para retomar esta tarea. Yo no sé cuántos de ustedes esta semana le hablaron a alguien del Señor. Lo que puedo decir es que yo no lo he hecho. He hablado con hermanos en la semana, pero quiero decirles que esta semana yo no le hablé a nadie de salvación, no le hablé a nadie. Ayer hablamos en el asilo, por es puerta ya del ministerio, pero a ningún gentil le hablé esta semana. No sé quién de ustedes lo haya hecho. Y esto es un examen que Dios nos hace. ¿Quién lo hizo? No lo sé. Ni les voy a preguntar, ni es asunto mío, es asunto personal con Dios. Pero
¿Qué tal que en este momento oramos y el Espíritu de Dios venga y nos llene? ¿Creen que pueda pasar? ¿Sí lo creemos? Hemos analizado 3 medios portentosos que propiciaron el crecimiento de la iglesia. La lectura o el análisis de estos medios nos señalan nuestro deber de orar, de evangelizar, de interceder por nuestros hermanos que trabajan de tiempo completo, es decir, los apóstoles. Aquí somos evangelistas. El apóstol es el que se va a otra nación. Así que nadie se cuelgue el título de apóstol, porque aquí somos evangelistas. Cuando usted se vaya a otro pueblo, es misionero. Y cuando se vaya a otra nación y trabaje y manda reporte de que hay 20 iglesias, entonces se le podrá llamar apóstol. Los 3 medios que Dios utilizó son la comunicación, la reacción y la respuesta. Así que la tarea del evangelismo a nivel nacional, mundial, estatal, nacional, requiere la intervención de oradores, de intercesores. Hoy yo les digo, hermanos, ¿estamos dispuestos a orar? Comprométase con Dios, hermanos, a orar. Comprométase con Dios a evangelizar, no solamente a su casa. Vamos a ponernos de pie y vamos a decir al Señor: aquí están mis manos, úsame, quiero ser un instrumento útil. No quiero ser solamente maestro, no quiero ser solamente diácono, no quiero ser solamente instructor de aquí, porque ya vemos muchos, pero allá afuera la gente está esperando, la gente muere, la gente apesta, decía una hermana por ahí, de tanta mortandad que hay fuera, y nosotros pasivos, y nosotros calmados. No se comprometan conmigo, hermanos, porque finalmente quien conoce nuestro corazón es el Señor. A partir de que usted le diga: Señor, aquí están mis manos y mis pies y mi boca, úsame, y derrama tu espíritu sobre esta casa, sobre la cual es invocado tu nombre, y que el Espíritu de Dios nos faculte para el propósito que fuimos recogidos del mundo. Dios no nos trajo hasta aquí para que estemos de banqueros o volvernos atrás, nos trajo hasta aquí para predicarle a los gentiles. Vamos pues a orar y a comprometernos. El que lo quiera hacer, dice el rey Salomón: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, y por tanto sean pocas tus palabras. Si usted quiere decirle hoy: Señor, yo voy, yo sí le voy a decir: yo voy. Hace 8 años le dije: Señor, yo voy al asilo, y bendito Dios que nos ha sostenido. Decía nuestra hermana en la mañana: ya no tenemos carro, pero seguimos sirviendo en el asilo, y vamos a seguir sirviendo, decirle: aquí estoy. Cierre sus ojos y hablemos con Dios. Bendito seas, Señor nuestro y Dios nuestro, por este tiempo precioso que nos has permitido ser instruidos a través de este pasaje precioso. Ciertamente todo lo que está escrito y dicho por ti es para bien, pero este trabajo es algo complicado, Señor, y tú sabes cuántos de nosotros estamos comprometidos con el servicio, cuántos no, cuántos lo hemos dejado de hacer, cuántos no hemos retomado la tarea, cuántos oramos y cuántos no oramos. Hoy queremos decirte, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi boca, aquí está lo que he aprendido, aquí está lo que he retenido de tu palabra para ponerlo a tu servicio. Danos, bendito Espíritu Santo, la facultad. Llénanos, Señor, llena este pueblo sediento, Dios, este pueblo pasivo, Padre, que necesita servir, que tenemos el deber de servir, porque tú nos libraste también de este mundo, pero también para que te seamos útiles, para que seamos portadores, Dios, de esas buenas nuevas que nos fueron dadas hace tiempo a nosotros, Padre Santo, porque nosotros también fuimos gentiles, nosotros también amenazamos, nosotros también estorbamos la obra, pero hoy queremos llevarla a cabo, Dios. Danos de tu Espíritu Santo, Dios. Llénanos, Dios, llénanos de ese Espíritu Santo que nos dé la facultad de hablar en tu nombre, que nos dé la fuerza, que nos dé el ánimo, el denuedo, Dios,
para revelar a los gentiles que hay vida eterna, para no quedarnos callados, Dios, ante la necesidad de otros, para no dejar para otro día el trabajo que hoy debemos hacer. Aquí estamos, Dios, aquí está Isem a tus pies, Padre Santísimo. Aquí estamos, Dios, dispuestos, Dios. Escucha, Padre Santo, el corazón de tus hijos, y la boca que abres se abre para decirte: yo voy, Señor. Yo voy a hablarle a aquellos que están fuera, Padre Santo. Dame, Dios, Espíritu bendito, la visión, dame las palabras, el momento preciso. Danos, Dios Todopoderoso, esa unción que se requiere, Padre, y que se ha necesitado desde aquellos días para que el Evangelio siga llevándose a cabo, Dios, comenzando por quienes nos rodean. Pedimos también, Señor, por nuestros amados hermanos que en este momento se hallan en otras naciones, llevando también la buena nueva. Falta mucho, Señor, faltan 5,000 millones de gentes que no te conocen. Guarda, te rogamos, Dios, aquellos hermanos que en este momento trabajan de tiempo completo, dando su vida, Dios, dando su mejor esfuerzo para que te conozcan en el resto del mundo. Protégelos, te rogamos, Dios. Sustenta sus vientres, su alma y su espíritu con tu bendito Espíritu Santo, que los lleve a cumplir verdaderamente el plan divino, para que algún día vengas y te alegres de ver a tus hijos trabajando. Bienaventurados aquellos que fueron hallados trabajando y que murieron en el Evangelio, dándolo a los demás, Señor. Que así nos halles a nosotros, y que no digas: inútil de ti que solamente hiciste lo que te mandé, sino que digas: pasa, siervo fiel, a la casa de tu Dios. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos confiados al trono de gracia, pidiéndote, Padre Santísimo, que a cada uno de mis hermanos aquí reunidos le des esa unción, le des las señales que lo sigan. A mí mismo, Dios, que yo trabajo con mis hermanos también en el asilo, a todos nuestros hermanos encaminados a este servicio, te rogamos, Señor, Espíritu Santo, que te manifiestes poderoso, que hagas a cada uno de tus hijos siervos capaces, valientes, fuertes, firmes, llenos de tu palabra, llenos de amor por los demás, llenos de ánimo, Señor, para que seamos una iglesia que sirve, para que seamos una iglesia que respalde el emblema que nos diste de servicio, para que seamos del agrado de tus ojos, Señor, para que entremos algún día, Padre, a tu casa trabajando. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos a nuestro Dios, alabando y bendiciendo tu nombre santo, y dando gracias, Señor, por este tiempo, el cual sea provechoso para los que oyeron y para mí mismo, que me ha tocado, Dios, compartirlo. Te damos gracias en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.